Hola, cuando grabamos esta entrevista es 17 de octubre del 2020. Han pasado como 250 años de la Revolución Francesa, la que prometió la libertad, la igualdad y la fraternidad, y resulta que no nos dejan ni respirar y nos quieren meter, confinar en una casa, en su casa, a todos aquellos que estamos sanos, ¿vale? Entonces, hoy me he traído para conversar al abogado y politólogo Carlos María Sánchez Roldán, que bueno, tiene una pequeña editorial llamada Tradición Viva y una página del mismo nombre. Y bueno, pues es un representante de esas facciones que hay dentro del movimiento carlista español. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Y bueno, por lo que yo he llegado al carlismo, bueno, como mis seguidores sabéis, yo no vengo de esa tradición política, sino que aquellos que habéis leído El sentido de la historia, pues veréis que dentro de todo lo que hablo, que sobre todo hablo de Estados Unidos, de Francia, pues hay un momento en el siglo XIX en que menciono el carlismo como representantes de la defensa del derecho natural. Y básicamente cuando coloqué las piezas del puzzle, comprendí el movimiento carlista que, como para muchas otras personas, yo creo que nos parecía una cosa así folclórica, unos tipos que estaban reivindicando algo del siglo XIX, la tradición. Pero claro, le han quitado el contenido al carlismo de lo que realmente representaba la defensa de la tradición, la costumbre del pueblo español, en este caso de los fueros, que bueno, pues muchos hemos comprendido que bueno, era la versión de la common law del ambiente anglosajón en España. Y bueno, pues hoy día yo creo que a mucha gente, a algunos os va a sorprender y para otros va a ser muy necesario conocer que hay una tradición de lo que conocemos en Estados Unidos como libertarios en España y que no hay que irse a Estados Unidos para reconocerlo. Así que, primero de todo, Carlos, ¿cómo se ve desde el carlismo, vosotros que os habéis posicionado ante 150 años contra la modernidad, lo que está sucediendo en España en estos momentos con esta historia del COVID? Hombre, por un lado hemos de decir que a nosotros no nos sorprende. No nos sorprende porque nuestra tesis principal ha sido que la revolución es una y global. Es decir, la Revolución Francesa seguimos estando en un proceso revolucionario que incluso no se inició en la Revolución Francesa, se iniciaría un pelín antes, que es en la Revolución Protestante. Nuestra tesis siempre ha sido que estamos en un proceso revolucionario que lo que trata es de atacar, bueno, a la Iglesia Católica, pero en realidad ese no es el objetivo, es al hombre. Es decir, es pervertir la naturaleza del hombre. Entonces, bueno, lo que estamos es una fase más de ese proceso revolucionario que vuelvo a decir, políticamente se inició en la Revolución Francesa, aunque teológicamente se había iniciado en la protestante, y hemos visto diferentes procesos revolucionarios. La Revolución Rusa era un proceso más, hemos estado viviendo la revolución de género, la revolución feminista, que es otra fase más, y ahora estamos viviendo una revolución social que es ya la última fase. ¿Por qué? Porque se está atacando, con disculpa del COVID y de la pandemia, a la esencia misma del hombre, que es la libertad. Entonces, por desgracia, no nos sorprende porque ya estaba, nuestros autores clásicos ya habían vaticinado que podíamos llegar a la situación en que estamos llegando ahora. Como abogado que eres, ¿cómo explicarías? Bueno, lo estamos viendo de alguna manera, ¿no? Cómo se utiliza de una manera perversa a la ciencia, ¿no? Al ámbito científico que sustituyó a Dios para justificar medidas. Pero como abogado, ¿cómo se puede explicar que una revolución que se presenta como adalid de la libertad acabe suprimiendo la libertad del ser humano? Claro, es que ahí tendremos que estudiar de fondo qué es la libertad. Desde luego, creo que una concepción lógica de la libertad nunca puede estar desvinculada de la verdad. No hay libertad sin verdad. Es lo que los autores clásicos llamaban libertinaje. Si desasociamos esas dos cosas, pues estamos ante fantasmas, fantasmas de la libertad. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Es verdad que se nos está diciendo que todas las medidas se están apoyando en base a la ciencia. En primer lugar, la ciencia afortunadamente no es unívoca. Estamos viendo que hay médicos que tiran por unas líneas y hay otros médicos que están tirando por otras líneas completamente diferentes, con lo cual la ciencia no es absoluta. Eso primero. Segundo, el hombre se ha olvidado de la naturaleza humana y desde luego se ha olvidado de Dios,
y ha creído solo y absolutamente en la ciencia. Sin embargo, la historia nos demuestra que la ciencia ha sido causante de grandes males. Sin ir muy lejos, tendríamos la bomba atómica. Es decir, ese cientifismo alejado o apartado del sentido humano, de la libertad humana, lo único que nos convierte es en esclavos. Entonces, ¿cómo podemos entender esta situación actual? Es que hay una diferencia entre ciencia y ser humano y libertad humana. No, esa diferencia no existe. Lo que pasa es que nos están vendiendo ciencia lo que es pseudociencia. ¿Y por qué? Por no alargarme, porque si la ciencia la miramos simplemente, hay que luchar contra un virus y nos olvidamos de la esencia del hombre, es decir, sociabilidad del hombre, los vínculos familiares del hombre, pues oiga, esa ciencia no está sirviendo al hombre, con lo cual no es una ciencia verdadera. Recordemos que nos han dicho, medidas de distanciamiento social. Ni siquiera se nos dice mantener distancia de seguridad, no, distanciamiento social, que es mucho más que la distancia física, porque distanciamiento social impediría que tú y yo ahora estuviéramos hablando por Skype. Distanciamiento social, que es la palabra que están utilizando, va mucho más allá de distanciamiento físico. Y segundo, se nos está diciendo que no veamos a nuestras personas mayores, a nuestros padres, nuestros hijos no vean a nuestros nietos, es decir, están rompiendo la familia. Bien, para combatir un virus, ¿podemos combatir la esencia social del hombre? Desde luego la respuesta es no, y por tanto estamos sometidos a una ciencia que no tiene en cuenta la naturaleza del hombre, y eso desde luego es sumamente peligroso. Es todo un gran absurdo. Yo creo que hemos llegado al momento culmen de esta civilización distópica que nos propuso estas revoluciones liberales. Mucha gente seguramente desconocerá que el carlismo no cree en las constituciones, pero unas personas que, bueno, como nosotros, de mi edad, nos hemos criado con el mito este de la Constitución española, aunque muchos no lo hemos creído, nos cuesta creer que se puede organizar un país sin una constitución, que supuestamente es la que te da los derechos y libertades que ahora se están pasando por válgase qué sitio. Carlos, ¿cómo se podría, sabemos que estamos llegando a un punto de no retorno y vamos a tener que volver a empezar, ¿cómo se podría reorganizar un país como España sin constitución? Hombre, para empezar vamos a explicar por qué hemos estado en contra de la Constitución, porque como la Constitución ya está tan entrañada, parecería un poco raro. La Constitución en sí es una norma básica, una norma general, y como tal, no tiene por qué ser rechazada. ¿Cuál es el problema? Que la Constitución es una norma de derecho positivo, es decir, un parlamento se reúne y puede aprobar cualquier disparate que quiera siempre y cuando tenga mayoría. Por eso el tradicionalismo, el carlismo, que es la forma de tradicionalismo en España, pero el tradicionalismo social, político y cultural está en contra de la Constitución. Es decir, la ley máxima tiene que ser una ley que tenga su origen en la naturaleza, no en la positividad, no en que se reúnan 15 personas o 500 o 5.000 y digan que por mayoría se aprueba esto. Claro, esto nos llevaría a definir qué es la ley natural. Bueno, Santo Tomás decía que era la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios y que es lo que nos permite distinguir el bien y el mal, saber lo que hacer y saber lo que evitar. Bien, entonces, una vez abordado por qué estamos en contra de la Constitución, por esa positividad de la ley, claro, tú me planteas, bueno, ¿y cómo podríamos hacer ahora para desmontar este sistema? Hombre, desde luego lo primero que tenemos que hacer es la sociedad política no surge, como decían los liberales, por el individuo. El individuo solo no es nadie. La cédula básica a efectos sociales es la familia. Entonces, lo primero es reforzar las familias. Estamos viendo las agresiones, ideología de género. Ahora mismo, en plena pandemia, quieren reformar la ley educativa para imponer ideología de género, para que los padres no elijan los colegios de sus hijos. Es decir, están atacando la libertad de las familias. Ese tiene que ser el núcleo esencial. ¿Y cómo tenemos que desmontar el poder actual? Bueno, volviéndolo a montar el régimen tradicional, que es de abajo a arriba. Es decir, una vez que tengamos familias fuertes, lo que tenemos que luchar es por adquirir poder en los municipios, en los ayuntamientos. ¿Cómo?
apartando los partidos políticos de los ayuntamientos. En un ayuntamiento no hay ideología, hay gestión. Lo que se tiene que gestionar es para el ciudadano. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, para atacar el sistema, romperlo desde abajo. Es decir, un fuerte movimiento social que luchara en primera fase, por así decirlo, podríamos decir, porque las listas en los ayuntamientos sean listas abiertas, no de partidos políticos, y una vez que tengamos listas abiertas, que una persona se pueda presentar al ayuntamiento sin necesidad de tener un partido detrás, empezaremos a laminar el poder de los partidos políticos. Es decir, elección de alcalde directa. Elección de alcalde directa. Y que esas campañas se sufraguen con dinero público, pero, es decir, dinero público que genere los espacios de debates, que genere la cartelería que se tenga que emitir, o las aplicaciones informáticas ahora que estamos en la época de Internet, que se tengan que utilizar, pero que esas subvenciones no vengan por partidos políticos. En cuanto les quitemos los municipios, empezarás a desmoronar todo el sistema político estructurado, es decir, los pilares. Yo creo que desde luego esa tendría que ser las dos primeras fases: reforzar las familias, y eso es misión nuestra, y reforzar los ayuntamientos con elección directa. Y de ahí podríamos ir escalando poco a poco, que no sé si me irás haciendo más preguntas y ya iremos deslizando. Bueno, en un correo electrónico que me enviaste decías que el presidente de la región lo tendrían que elegir los ayuntamientos, un poco como las cortes medievales, ¿no? Era un poco así. Efectivamente. Hombre, nosotros, y esto lógicamente es una opción más que viene refrendada por la historia. Por ejemplo, los carlistas lo que defendemos es democracia en los ayuntamientos, la que hemos estado hablando, repúblicas en las regiones, lo que ahora entenderíamos por comunidades autónomas. ¿Por qué repúblicas? Porque serían directamente los diferentes ayuntamientos y las diferentes corporaciones sociales, corporaciones o gremios, pues los gremios de zapateros, los gremios de abogados, los gremios o las corporaciones locales de médicos, los que irían eligiendo ese parlamento regional, por así decirlo, que esa sería la república. Y en el gobierno nacional sería la monarquía. ¿Por qué la monarquía? Claro, hemos partido del hecho que la célula principal es la familia. Luego, si la célula principal es la familia, lo lógico que al ciudadano le represente una monarquía, que es una familia, porque la monarquía no solo es el rey, es la familia. Claro, todo esto a lo mejor puede sonar muy medieval, como has dicho, pero claro, aquí necesitamos dos datos. Uno, actualmente lo que hay en España o en algunos países europeos no es una monarquía, porque la monarquía ante todo es una forma de control del poder, es decir, no es la existencia de un rey. Puedes tener una república coronada, es decir, una república que arriba haya una corona, pero eso no es una monarquía, o incluso puedes tener repúblicas que funcionen casi con sistemas monárquicos en el sentido de contrapesos. Entonces, claro, desde la concepción actual nos choca bastante el concepto de defender la monarquía, y lo otro que has referido tú es casi medieval. Efectivamente, no sé si saldrá a lo largo de la conversación, porque no, pero yo lo decía desde un punto de vista positivo, ¿eh? No, por eso. Claro, medieval en el sentido de, es que para mí en lo medieval, después de haber estudiado con el sentido de la justicia, pues, todos aquellos que están buscando en Estados Unidos, en la tradición anglosajona, la libertad, pues es que realmente el modelo de autogestión que muchos anarquistas pretenden, pues estaba ahí en la Edad Media. O sea, se autorrealizaba mucho más y había mucha menos injerencia de los reyes y los aristócratas que ahora las grandes corporaciones. Efectivamente, es que por eso decía que aunque suene medieval, en realidad la época más libre de la humanidad ha sido la Edad Media, y más concretamente el siglo XII-XIII. ¿Por qué? Porque ha sido una época de esplendor. Recuerdo hace tiempo, vi un vídeo que hiciste tú, nos robaron, no sé si decías, nos robaron 2 siglos o nos robaron 300 años de historia. Efectivamente, es decir, la Edad Media nos la venden como una edad oscura, de leyendas, sucia, asquerosa, prácticamente todo lleno de barros. Sí. No hace falta, cualquiera de lo que nos esté viendo, sobre todo si está en Europa, que acuda a una catedral del siglo XII-XIII. Ya verás lo que es la luz.
ya verá lo que es el centro de la vida y desde luego si quiere indagar más, que estudie cómo se organizaban los pueblos, es decir, la catedral como el centro que irradia luz y el pueblo alrededor. Cómo efectivamente los reyes no tenían ese poder absoluto. A algunos les resultará sorprendente, pero los reyes para subir impuestos necesitaban convocar cortes y necesitaban que se aprobaran esa subida de impuestos. Bueno, curiosamente la Constitución española impide ahora mismo. Tú puedes pedir, conseguir 1 millón de firmas para que se discuta en el Parlamento cualquier norma. Lo que está prohibido es que se discutan normas fiscales precisamente con esos procedimientos. Es decir, el Parlamento sube impuestos según las mayorías que les da la supuesta representación. Entonces, bueno, y según el endeudamiento del país y lo que pida el prestatario, seguramente. Sí, aunque el endeudamiento parece que a más deuda, más impuestos, o sea, efectivamente tienen manga ancha para hacer absolutamente lo que quieran. Entonces, claro, reivindicar la Edad Media, y claro, lo reivindicamos nosotros desde el tradicionalismo que surge en el siglo XIX. O sea, que para nosotros eso debería ser tan antiguo como para otras corrientes políticas. ¿Pero por qué no es antiguo? Porque la Edad Media lo que nos enseña es esa adaptación entre la política y la naturaleza del hombre, la naturaleza social del hombre, y sobre todo es ese concepto de la libertad. En la Edad Media, y eso se puede ver muy bien en las catedrales o incluso en los palacios que se conservan de esa época, iban asociadas 3 ideas: la libertad, la verdad y la belleza. Es decir, el hombre medieval no construía bello por cualquier cosa. No, porque no hay bondad sin belleza, no hay justicia sin bondad y no hay libertad sin verdad. Y la verdad es la bondad, la justicia y la belleza. Bueno, por eso es una época digna de estudio. Lo cierto es que toda aquella persona, incluso modernista, que se precie como, yo qué sé, actual, luego cuando se va de vacaciones va buscando los pueblos medievales, donde encuentra la armonía, no solo estética, sino también social, que se ha perdido en las ciudades. O sea que la viva prueba de que la Edad Media alcanzó altas cotas de conocimiento es porque que todo el mundo está buscando esos pueblos, por algo será, ¿no? No, además eso se ve muy bien con el nacionalismo, por ejemplo en España. El nacionalismo siempre donde trata de buscar su origen, en la Edad Media. Se inventan una historia desde la Edad Media. Cualquier país europeo trata de buscar sus orígenes en la Edad Media. Cualquier país que se pretende construir o cualquier nacionalismo que se pretende construir siempre tratan de buscar esos orígenes. Es más, no como Edad Media, pero sí como ambiente de folclore, algo similar está pasando en los países hispanoamericanos. Ahí lo que se está produciendo es el indigenismo, es decir, para atacar los pocos restos que quedan en los países hispanoamericanos de cristiandad, de libertad, se está utilizando el marxismo social y cultural y político, está utilizando el movimiento indígena. Bien, ¿qué se están creando? Folclores que ellos se remontan a épocas anteriores a la conquista española. Es decir, otra vez pretenden bucear en los siglos XIII, XIV y XV, precisamente para buscar esos orígenes. Para concluir, cualquier sistema o cualquier movimiento político actual o movimiento nacionalista, ¿por qué será que efectivamente busca en la época de la libertad o trata de buscar o trata de inventarse leyendas para buscar en la época de la libertad la raíz de sus pretensiones o de sus luchas? Bien, porque hasta la revolución, sin saberlo, se da cuenta que para la libertad tendríamos que irnos al siglo XIII. Para la libertad más madura que ha vivido la humanidad, tenemos que irnos a esa época que nos dicen oscura y que está tremendamente llena de luces. En tu exposición sobre la vertebración de esa sociedad, que bueno, pues podría ser actual, pero con vínculos con la tradición, en este caso hispana, has mencionado algo que me da un poco de miedo, porque bueno, al hilo o además de reivindicar los gremios como entidades que dan, digamos, salida a las demandas de un colectivo, en este caso profesional, también has mencionado a los colegios profesionales. Y bueno, pues el papel que está jugando, por ejemplo, el Colegio de Médicos y para hablar pronto y claro, el poder que tiene la masonería en esos colegios
no sé, tú has meditado acerca Claro, de cómo impedir esa infiltración. claro, evidentemente no, tenemos que dar una vuelta. Vamos a ver, hay que distinguir varias cosas. En primer lugar, históricamente nos han vendido desde la Revolución Francesa el enfrentamiento entre izquierda y derechas. No, nosotros consideramos que el mundo se divide, el eje es completamente, no es horizontal, es vertical, arriba, abajo. Lo bello, lo feo, lo excelso, lo mediocre. Esa tiene que ser la verdadera división. Bien, ¿qué pasa a esos colegios? Efectivamente, no solo están infiltrados, sino que en realidad no son colegios profesionales, porque no regulan nada. Se convierte el colegio profesional de médicos, simplemente comprueban que tú tienes el título de médico y cobran al médico una cuota mensual o anual por mantener esa colegiación. Pero el colegio de médicos no regula nada sobre los médicos. Me explico. Lo lógico es, si va a haber una ley de sanidad o cualquier norma, que no se discuta en el Parlamento, lo discutan los médicos. Y bien, estos colegios que tenemos ahora son otra vez fantasmas que la revolución y espantojos quiere conservar para engañarnos. Bueno, ¿qué sentido tiene una ley agraria, por ejemplo, sin contar con los agricultores, que son los que saben? ¿Qué sentido tiene que eso se discuta en el Parlamento? ¿Qué sentido tiene que se regule una ley, por ejemplo, de edificación sobre los materiales que se tienen que utilizar, que la regulen políticos y no la regulen los colegios profesionales de arquitectos? Ellos los que nos venden es que no, nosotros pedimos asesoramiento. No solo asesoramiento, que lo regulen ellos. Eso es lo que tenía la Edad Media. Esos colegios profesionales realmente tenían competencias y realmente sabían que su vocación era no solo corporativa, no defender a su gremio, sino que su gremio colabora en la sociedad con una misión. Los médicos con el curar, los colegios de abogados, por ejemplo, era muy típico, en el Colegio de Abogados de Madrid, en eso se honra, los abogados de pobres. Bien, en esa época el pobre no es que tuviera como ahora un abogado de oficio, sino los mejores abogados era un timbre de gloria que el mejor abogado representara a los pobres sin cobrar. Es decir, tenían esa concepción de la misión social de los cuerpos, lo que llaman los libertarios, los cuerpos intermedios. Bien, entonces, claro, cuando hablamos de todo esto, pues como dices tú, choca porque los colegios de médicos han sido manipulados en esta pandemia, pero porque en realidad no son un colegio de médicos, en realidad es un espantojo, un fantasma que nos han puesto ahí para creer que los médicos tienen cierta independencia. Entonces volvemos a lo mismo, tenemos que reivindicar la libertad de los individuos, de las familias y de los grupos intermedios o las corporaciones intermedias sociales. Pero con respecto a la normatividad que bueno pues que se ve en todos los campos empresariales, ya sea el pequeño comercio, la hostelería, en el país, por no hablar de Estado, que sueñas, cabe una desregulación, una desnormativización. ¿Cómo se podría hacer? Porque no sé si estarás de acuerdo en que las tasas y los permisos que se tienen que pedir para hacer todo tipo de cosas son una barbaridad. ¿Cómo se podría hacer, si es que estás de acuerdo en esa desregulación? Claro, efectivamente, aquí lo que tú planteas es, por un lado tenemos la sociedad a donde querríamos ir y otro el camino que tendremos que andar, porque evidentemente lo que tenemos que hacer es una contrarrevolución. Bueno, en algunos países, algunos políticos han propuesto, y no es mala idea, cada vez que saquen una ley, por ejemplo, de lo que sea, que esa ley derogue 10 o 15 o 20 leyes anteriores, es decir, ir reduciendo los cuerpos legislativos. ¿Cómo? Porque aquí esto nos pasa a los profesionales del derecho y de luego los ciudadanos. Muchas veces no se sabe ni dónde están reguladas las cosas. Es decir, vivimos en una inseguridad jurídica total y absoluta. Nunca sabes, lo hemos visto un poco con el tema de la pandemia, la discusión entre la Comunidad de Madrid y el ministro Illa, que si yo me baso en un articulito de no sé qué ordenanza que fue modificada, es decir, entonces aquí no hay ninguna seguridad jurídica. El camino intermedio tiene que ser doble. Por un lado, que las nuevas leyes vayan derogando más leyes de las que se aprueban. Si aprobamos 10, esas 10 tienen que derogar 50. Y segundo,
tenemos el poder, lo ideal es controlar el poder, pero el primer control del poder es reducirlo. Es decir, tenemos que evitar que el Estado ocupe competencias que no son suyas. Otra vez volvemos a la actualidad. Tema de educación. Bueno, el Estado no tiene por qué manejar la educación. O sea, eso tendrán que ser los colegios que tengan sus programas educativos y los padres elijan entre los programas educativos dónde quieren llevar a su hijo. En todo caso, el Estado lo que tendrá que hacer es un examen como antiguamente de reválida. Oiga, yo le voy a hacer este examen, a este nivel tiene que llegar. Claro. Ahora, y que cada colegio, como si quiera haber colegios marxistas, allá ellos. Si hay padres que quieren llevar a sus hijos a colegios marxistas, problema suyo. Otra cosa que ya discutiremos a lo mejor más adelante es si se puede permitir otra vez, existe libertad para el error. Eso ya es otro tema. Pero lo que tenemos que hacer es reducir el poder del Estado y de las grandes empresas. Si reducimos el poder, pues lógicamente esos abusos van a ser menores. O sea, no todo es controlar el poder. Primero es reducirlo. Entonces, bueno, hay vías como esta aprobación de leyes y hay vías que es la reivindicación de la sociedad para recuperar otra vez la libertad que nos han robado. Tenemos que recuperar nuestra capacidad de decisión y que el Estado no decida por nosotros. Por no alargarme, por ejemplo, otro tema es el tema de las pensiones. Oiga, vamos a ver, si yo por familia tengo 7 u 8 casas, tengo 7 u 8 inmuebles, ¿por qué usted me obliga a cotizar a la Seguridad Social si yo mi jubilación ya me la pago a través de inversiones que yo he hecho privadas? O sea, me parece muy bien que haya una protección mínima, pero ahora, fuera de esa mínima, cada uno tendrá libertad a elegir cómo quiere conservar su jubilación o cómo quiere el día de mañana cuando no pueda trabajar mantenerse. Y esto volvemos otra vez a la Edad Media. Las pensiones ya existían. En la Edad Media las pensiones eran los hijos. La gente nacía en una casa, moría en la misma casa y sus hijos volvían a vivir en la misma casa donde habían nacido. Es decir, igual que el padre alimenta al hijo en su época infantil, los hijos ya adultos alimentan a los padres en su vejez. Es decir, posibilidades hay. Nos han querido reducir todo para que no nos demos cuenta que hay muchísimas posibilidades para reducir ese poder omnímodo del Estado. Bueno, estamos hablando mucho del poder omnímodo del Estado, pero tenemos otro problema que son las grandes corporaciones. Antes has mencionado el término corporación, que es muy polisémico, ¿no? Porque se utilizaba en la Edad Media con otro sentido. Entonces, bueno, la gente se puede confundir un poco. Ahora estamos hablando de grandes empresas, para entendernos. Y, bueno, pues ese poder de las grandes corporaciones que, bueno, pues es consustancial a lo que llamamos el capitalismo. A mi modo de ver, se basa bastante en el sistema de patentes. Yo cuando descubrí que el sistema de patentes comenzó con la Revolución Francesa en aquellos años, pues digo, empecé a entender lo que ha pasado con el conocimiento. ¿Cómo ves desde el carlismo? No sé si hay una posición, digamos, carlista o es la tuya particular, el sistema de patentes y el hecho de que el conocimiento pueda estar privatizado de alguna manera. Hombre, como tal, desde luego, ninguno de los autores clásicos del carlismo o el tradicionalismo, o por lo menos que yo sepa, efectivamente ha tratado el tema de las patentes, pero sí ha tratado el tema de la misión social, pues, de las empresas y de las personas. Es decir, hemos caído en un mundo sumamente, por un lado tenemos esa ideología marxista cultural y por otro lado tenemos ese capitalismo, ese liberalismo que lo invade todo. Hemos caído en el engaño de que parece que todo es la producción, el almacenar dinero, el hacer dinero, cuando en realidad cualquier sistema económico se tiene que basar en proporcionar al ciudadano, al pueblo, a las personas, los elementos suficientes para vivir y para conservar a su prole. Claro, ¿qué tiene que ver esto con las patentes? Citas tú un tema que es clave. Las patentes lo que hacen es impedir el conocimiento y sobre todo enriquecerse con el conocimiento de otros, empresas que patentan absolutamente lo que hacen sus equipos para que unos terceros no puedan adquirirlo. Esto yo creo que se puede comprender muy bien si pensáramos si el primer hombre que inventó el fuego, que descubrió el fuego, que inventó la rueda, lo hubiera patentado. La humanidad no estaría donde está hoy.
¿Cuál es el problema de la patente? Que lo único que busca es el lucro económico, la explotación de un beneficio, en este caso por un invento, que lógicamente es loable que el inventor se lleve su beneficio, eso nadie lo niega, pero lo que no nos damos cuenta que el hombre, la misión principal del ser humano es cooperar en la libertad de otros, del resto de seres humanos. Desde luego aquí ya podríamos hablar de teología y buscar cuál es el sentido de esta vida, si es esta o es buscar otra vida. Entonces, en esa otra vida que se nos promete, lo importante es cooperar todos en el bien común, y esa cooperación nunca puede ser acaparación, y lo que citas tú las patentes es la acaparación del conocimiento, que precisamente lo que se opone es a otro concepto muy medieval, el bien común. Con lo cual evidentemente hablabas de las corporaciones, o mejor dicho de las empresas, es verdad porque esa palabra puede ser equívoca. Las empresas, las tecnológicas, están viviendo precisamente mucho de esas patentes. Tampoco creo que a nuestros oyentes les sorprenda que les digamos que los estados actuales no dejan de ser títeres de esas grandes empresas y de esas grandes élites económicas, que en realidad son las que están manejando todo. Bueno, en esta pandemia estamos viendo cómo se están cerrando pequeños comercios, pequeñas tiendas y pequeños negocios. Sin embargo, curiosamente, las grandes empresas, pues Amazon, Google, Apple, todas están creciendo. Es decir, se está produciendo una concentración del poder económico y del poder social que después manejan los estados. Con lo cual, o rompemos esa dinámica y atacamos a esas grandes empresas, o la libertad va a ser otra vez el fantasma que siempre nos vendrá la revolución, algo incorpóreo que no vamos a poder sentir en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues me lo dejas, con perdona, a huevo, porque estás hablando de la libertad y las empresas y la tecnología. Bueno, es evidente que hemos llegado a un punto en el cual la tecnología tiene bajo su control al ser humano. Se han abierto unas cajas de Pandora con esto del COVID y la pandemia. Bueno, pleno control por parte de ese organismo, Estado, o vete tú a saber qué venga después, que a mí por lo menos me cuesta creer cómo, me cuesta pensar cómo darle marcha atrás. ¿Tú has llegado a meditar cómo, no sé, cómo se podría paralizar esos métodos de control de todos nuestros movimientos? Ahora que, bueno, pues con las apps de Google Maps, reconocimiento facial, biometría, todo lo que nos viene encima. Sí, claro, ahí estamos hablando de inteligencia artificial. Bueno, hace años hablaban de hombre biónico, que eso ya está superado. Estamos hablando de la robotización de la vida. Pero claro, efectivamente, estamos hablando de esa pérdida de libertad. Claro, aquí muchas veces cuando se habla es qué podemos hacer o a qué partido político podemos votar. No. Aquí consiste en que la libertad, y eso nos lo enseñaron nuestros ancestros, y en el siglo XIX, por ejemplo, nos lo enseñaron los carlistas que se levantaron en 3 guerras civiles, la libertad es algo que tiene que conquistar uno mismo. Es decir, una de dos, o interiorizamos nosotros realmente que la tecnología es un control y que por tanto vamos a negarnos a esos controles, como no necesariamente renunciando al móvil, no, utilizando el móvil cuando se tenga que utilizar, pero si usted se va a dar un paseo, deje el móvil. Claro. ¿Por qué? Porque si no entramos otra vez a los grandes debates de todo negro, blanco y esas discusiones que no van absolutamente a nada, maniqueas completamente. Es decir, lo que tenemos que buscar es siempre la concepción, el hombre, el ser humano tiene que concebir que la libertad es algo suyo y que la defensa es suya, y desde luego las posiciones tienen que partir de 2 sitios, a mi modo de entender. El individuo que sea consciente, de ahí por ejemplo cosas como la que haces tú en tu canal, esa concienciación, eso es lo primero. Y lo segundo, lo que hablábamos, familias fuertes. ¿Por qué? Porque la revolución ha sido muy lista. La revolución lo que ha metido es la división en la familia, pues con ideología de género, con feminismo, con ese enfrentamiento generacional entre los jóvenes y los mayores.
¿Por qué? Porque si el individuo se encuentra solo, no va a dar la lucha, porque la tiene que dar contra todas las banderas. Necesitamos ese impulso de las familias, es decir, que uno no se sienta solo, se sienta arropado por lo menos por sus cercanos. Y esa libertad frente a esas grandes empresas y ese gran control, bueno, creo que solo puede surgir con la decisión personal de cada uno de: oiga, pues ahora no utilizo el móvil, ahora apago la tecnología, o el ordenador lo voy a utilizar para lo que lo voy a utilizar. Aunque sea un excursus, nosotros en Tradición Viva muchas veces hemos defendido, y mira que creemos en las tecnologías, y por ejemplo nuestra página web es una página web, hemos defendido siempre el uso del libro tradicional, el uso del papel. ¿Pero por qué? Porque eso en primer lugar produce una mayor cercanía entre lo que estás leyendo, porque hay un contacto físico. Otra vez volvemos al sentido medieval, los colores, los olores. En la Edad Media eran fundamental, las texturas, ese contacto con el libro. Y no solo eso, es una reivindicación contrarrevolucionaria. Es decir, no, sigo creyendo en el papel, porque el papel me sigue aportando conocimientos y cauces de conocimientos. Entonces, son pequeñas revoluciones, pero lo que hacen es ir cambiando el chip, ir produciendo esa desconexión de las nuevas tecnologías. Mientras uno lee, apaga el móvil, apaga la música y lee. Y empieza a conocerse a sí mismo, que es el camino precisamente para llegar a la libertad. Con lo cual, claro, a tu pregunta, ¿cómo hacerlo? Actuación personal de cada uno de nosotros, y desde luego ya podríamos eso socialmente, un influjo a través de movimientos sociales, movimientos políticos, pero todo se inicia desde el hombre. Desde ya, pero ahí queda una cuestión pendiente, Carlos, si me permites, porque la tecnología está aquí ya. Una cosa es que, bueno, que no usemos tanto el móvil como lo estamos usando, pero la posibilidad del gran hermano ya no es una posibilidad, es una realidad. Existen los métodos de control. ¿Quién controla al controlador? Claro. Es que ese es el gran peligro. No son los estados, no son los gobiernos, no son los partidos políticos, es precisamente toda esa información. Claro, aquí por ejemplo se plantean varios problemas o varios cauces de solución. Uno de los cauces, desde luego, y esto lo ha demostrado la pandemia. Después podremos hablar de la gestión política de la pandemia, del COVID. Lo que sí que ha demostrado, si todos los datos que dicen son correctos, que son en las grandes urbes, en las grandes concentraciones humanas donde más ha incidido. Es decir, lo primero que tenemos que reivindicar es, y hacer uso de las tecnologías para hacer la siguiente reivindicación: tenemos que volver otra vez a ocupar los pequeños pueblos, tenemos que volver otra vez a sociedades más tradicionales, donde nos conozcamos todos, donde conozcamos al vecino. Hay un libro, las horas, joven de la señorita Prim, son las horas de la señorita Prim. Hay un libro que cuenta muy bien este avance. Es decir, una chica de ciudad va a un pueblo, se supone que tiene que ordenar una biblioteca, y ¿qué hace? Coger el ordenador y empezar a ordenar la biblioteca con fichas y demás. Y claro, el propietario de la biblioteca le dice: no, aquí con fichas de papel, como se ha hecho toda la vida. Continuamente se produce ese conflicto entre tecnología y vida tradicional. Bueno, pues oiga, a lo mejor no hay que comprar en ese pequeño pueblo donde la panadería la vas a tener a 10 minutos, no hay que comprar en Amazon, hay que ir a la panadería. Entonces, ¿cómo evitar ese poder? Porque lo que no podemos estar es en contra de las tecnologías. Si las tecnologías sirven para liberar al hombre, las tecnologías son positivas. El problema es que las tecnologías, o algunos usos de las tecnologías, están sirviendo para esclavizar al hombre. Con lo cual, nuestra lucha tiene que ser con esos usos, no contra la tecnología en sí, sino contra los usos defectuosos. Y desde luego se convierte en un procedimiento bastante difícil, porque a ver quién dice ahora que no estés en redes sociales, quién dice ahora que no estemos nosotros en YouTube. Eso es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer sin renunciar a eso? Volver a adquirir una vida plena fuera de las tecnologías, pues volver a salir a la calle, volver a pasear, volver a tener tus horas de lectura, y después ya te conectarás a YouTube cuando te tengas que conectar, pero no vivir todo el día hiperconectado, por ejemplo.
Bueno, nos falta un tema muy importante por tocar, que bueno, seguro que te va a gustar porque te afecta como profesional, que es el tema de la judicatura. Yo siempre me he preguntado, bueno, pues para el carlismo, ¿el juez se elige, se estudia para ello? ¿Cómo debería ser el juez? Teniendo en cuenta que está tan politizado hoy día, Pues, precisamente, claro. Pues mira, en Inglaterra, por ejemplo, hasta hace relativamente poco, no recuerdo la edad, pero no se podía ser juez, me parece que era menos de 45 o 50 años. Una norma basiquísima, es decir, no se podía ser juez hasta que usted no conociera la vida. O sea, ya para empezar, algo importante. Después, claro, actualmente la judicatura en teoría es un conocimiento de la norma jurídica, cuando la judicatura en realidad debería tener un gran conocimiento de la psicología. Lo que primero hay que conocer al ser humano, las debilidades y la fortaleza. Otra vez volvemos a lo mismo, la Revolución Francesa nos han vendido la ley positiva. Es decir, lo justo es lo que está escrito en la ley. No, lo justo es lo que es verdad. Lo justo es dar a cada cual lo suyo, esté o no esté en la ley. Entonces, la judicatura, ¿cómo la vemos? Pues muy mal, pero desde el principio muy mal, por la propia positividad del derecho. Es decir, la norma es justa simplemente porque la publica el Parlamento oportuno, cuando la norma es justa cuando llama a la verdad del ser humano. O sea, para empezar, los instrumentos que utiliza el juez no son los adecuados. Segundo, el juez que a lo mejor termina su carrera y hace sus oposiciones y se pone a jugar con 20 y pico años o 30 y poco, no es la persona idónea. Tercero, y ahora está muy de moda, el control general, el Consejo General de Poder Judicial y el control político de los jueces. Hemos hablado de la Edad Media, hemos hablado del corporativismo en sentido bueno. No, es que en todo caso el órgano rector de los jueces los deberían elegir los jueces. Cuando hablamos también de la judicatura, hablamos de la fiscalía. Por ejemplo, en Estados Unidos, la fiscalía, esto lo sabe la gente de las películas, la fiscalía se vota, es decir, eliges al fiscal de tu distrito. Aquí lo elige el gobierno, con lo cual el poder judicial, controlado por el Consejo General del Poder Judicial y controlado por la fiscalía, lo tiene el poder ejecutivo, que a su vez es ejecutivo y es legislativo, porque tiene que tener mayoría absoluta o con sí mismo o con apoyo de otros. Con lo cual el sistema español no es el de separación de poderes. Otra cosa es que yo no acabe de ver claro que la solución sea la separación de poderes. La solución es la soberanía social, es lo que hemos hablado antes. Frente a la soberanía política, la soberanía social. Es decir, que el Estado no se meta en mis competencias. Esa es la mejor forma de controlar el poder. Y después ya hablemos de parcelar el poder. Con lo cual, pues hombre, mi concepción del actual del sistema de justicia español y europeo en general, bastante deficiente. Eso no es justicia, eso es aplicación de norma jurídica pura y dura. Bueno, hay una información que, bueno, los que estamos en este ámbito de la reivindicación de la ley natural por la vía anglosajona, no por la vía española, que es, bueno, la que representa el carlismo. Yo no sé si en el mundo del carlismo esta información se sabe. El hecho de que los países desde hace años son corporaciones, es decir, son empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York en concreto. Pues en los últimos días han aparecido unas informaciones. Primero, hay una que tú tradujiste del italiano, en la que se anunciaba que Estados Unidos ha dejado de ser una corporación, ha vuelto a la constitución original, a la república, que, bueno, lo cuento en el sentido de la historia. Esto fue un golpe bueno, la consecuencia de la guerra de secesión norteamericana fue que el estado de emergencia declarado por Lincoln, pues no se derogó y, bueno, pues una corporación que es el Estado de Colombia sustituyó a la constitución original del país original. Bueno, pues lo que quiero contar y, bueno, lo que quiero lanzarte es esta información, que, bueno, te la enviaré después, no me ha dado tiempo a enviártela, que se ha descubierto que, bueno, pues la Dirección de la Guardia Civil es un código de la UCC, del código, o sea, del código del derecho mercantil, que es 564169245. El Ministerio de Defensa también es otra corporación, la Dirección General de Tráfico también, la Jefatura Central de Tráfico del Ministerio del Interior,
la Dirección General de Justicia, el Ministerio de Justicia. Está apareciendo toda esta información que evidentemente, bueno, tiene unas consecuencias tremendas y que nos lleva a la ilegitimidad de lo que llamamos hoy Estado, como representantes de la nación española. Es que son dos cosas diferentes. Y claro, eso explicaría en gran medida lo que están haciendo con los españoles. O sea, desde el punto de vista de que estamos gobernados por una empresa que, a su vez, eso se me ha olvidado mencionarlo, en su accionariado está dirigido por los fondos de inversión Vanguard y BlackRock, que son los verdaderos propietarios del planeta. Bueno, pues entonces se explican todas estas decisiones que se toman las comunidades autónomas en el gobierno central en el sentido de acabar con las libertades. O sea, somos sus esclavos. Un poco, estamos cerrando un poco el círculo de la charla. Yo creo, no lo sé, tú me dirás si este tema se ha abordado desde el carlismo, pero desde luego, con perdón, os lo dejan otra vez a huevo. Porque, bueno, esto lleva completamente al terreno del carlismo y os da la razón en el sentido de que realmente las revoluciones liberales nos robaron el país y nos hicieron esclavos de esas corporaciones. Desde el punto de vista legal, yo sé que esto es una cosa que tendrás que estudiar a fondo y habrá que tener pues un equipo de gente que lo estudie, aunque yo creo que desde Estados Unidos nos van a dar las soluciones, pero ¿cómo sería esa transición, esa cancelación de esta corporación y la vuelta a nuestro derecho natural? Claro, efectivamente, bueno, introduces, por ejemplo, algunas referencias, algunas noticias, por ejemplo, lo que comentabas de la Guardia Civil, que a fecha de hoy desconozco, pero creo que nuestros oyentes lo tendrán claro. Vamos a ver, la persona, el ciudadano, para empezar, hoy en día es un DNI, un número de DNI, así de frío, pero así de triste. Segundo, y perdona, China, y un número de la seguridad social. Y un número que casi social, más importante que el DNI, porque efectivamente el número de la seguridad social lo que te introduce es otra clave, ese factor productivo. Ya ni siquiera el DNI es importante. Lo que necesito es que esa persona, ese esclavo, produzca a través de la seguridad social. Por ejemplo, China en algunas cosas, aquí quiere investigar, se lo está poniendo muy fácil. En China el individuo es tanto como ciudadano como sea capaz de producir. Ese es el fondo del asunto. Los países, creo que a nadie se le escapa que ahora mismo España no es propietaria de sí misma. España está completamente endeudada. Alguien sujeta esa deuda. Alguien se está cobrando esa deuda, porque aquí no se endeuda nadie gratuitamente. Alguien está pagando esa deuda, evidentemente, esos intereses, y lo estamos pagando todos los ciudadanos a través de nuestro trabajo, a través de esa expropiación que se produce por los impuestos. Efectivamente, los estados, ya lo hemos dicho antes, los estados son fantasmas que nos han puesto en medio. Los estados que hoy conocemos, eso que llamamos corona de España, eso que llamamos Estados Unidos, que ya no es USA, que es Estados Unidos, eso es una fantasía. Es decir, se está produciendo ¿para quién? Para esas grandes élites que desconocemos. ¿Cuál es el camino? Efectivamente, Estados Unidos, evidentemente, como en otras cosas, nos puede dar la luz. Desde luego, efectivamente, como dices tú, es digno de estudio. Lo que sí que tiene que ser la gente consciente que ahora mismo nos han robado nuestra libertad y somos esclavos de un sistema que nos está completamente utilizando y nos está vendiendo, pues lo que algún autor en España, pues de Prada, ha llamado los derechos de bragueta. Es decir, con los derechos de bragueta lo que nos han enajenado y embargado de toda nuestra verdadera libertad económica, política, sociológica, religiosa, y todo ese mare magnum antes o después tiene que caer. ¿Cómo? Pues la verdad que ahora mismo es difícil enfrentarlo. En Estados Unidos, parte de la discusión, y a lo mejor algunos oyentes habrán estudiado más el tema, están más avanzados, parte de ese enfrentamiento Trump-Biden, parte de ese enfrentamiento es esa lucha por la libertad. Es desenmascarar esos falsos estados que lo único que están haciendo es a sus poblaciones cautivas y esclavas por unos intereses económicos de unas élites que desconocemos. Entonces, el futuro creo que nos irá diciendo cuál es el camino, pero como dices tú,
es necesario estudiar y afrontar ese debate porque ese es el que nos va a dar la verdadera libertad. Bueno, ya por último, aunque es un tema que evidentemente abre otro melón muy grande, pues nos hemos dejado el faro, la vara de la medida, o sea, de todos los valores, que es Dios. Evidentemente, para el carlismo, pues es el punto central de la vida y bueno, para todo aquel, incluso, aunque tengo que decirte que no sé si lo sabes, seguramente sí lo sabes, que hay defensores del derecho natural que no creen en Dios. Hay una niña, me parece que se llama Hayek, que habla del derecho natural y tengo amigos que, súper defensores del derecho natural, que, bueno, postulan que es posible sin Dios, pero bueno. El asunto aquí, claro, es con esta, bueno, este escape y esta crisis que está viviendo la Iglesia Católica hoy en día, referido a nuestra sociedad, ¿de dónde procede? ¿Dónde ha de proceder? ¿Es el pueblo el que tiene que volver a dar fuerza a la Iglesia o es la Iglesia la que se tiene que regenerar para dar fuerza a los feligreses? Claro, hay dos temas. Por un lado, el que comentabas, efectivamente, hay doctrinas políticas y en muchos casos doctrina para mí sana, otra cosa las desviaciones que después producen, pero toda doctrina siempre tiene algunas partes de verdad. Y hay doctrina, efectivamente, que defiende la posibilidad de esa ley natural sin Dios. Y efectivamente, incluso la doctrina de la ley natural es una doctrina elaborada por el catolicismo. Eso no lo podemos olvidar. Quien la elabora es el catolicismo. Estas corrientes lo que hacen es prescindir de Dios. Bien, pero es que la doctrina católica habla precisamente que la ley natural es esa guía que nos muestra el camino de la realización como personas humanas. Y se refiere como personas humanas, no como católicos. Es decir, es un camino de católicos o no católicos. Y está claro que la ley natural está impresa en el corazón de todos los hombres. Con lo cual, para su conocimiento se puede prescindir de Dios, como hacen determinadas corrientes, sí. Otra cosa es para justificar, para ir al fondo. Desde luego, desde mi punto de vista, siempre se tiene que llegar a Dios, pero luego superficialmente, sin el conocimiento de Dios, se puede conocer la ley natural. Y la otra derivada que me comentabas, efectivamente, tenemos que esperar la tutela o la guía de la Iglesia o el pueblo se tiene que levantar contra la Iglesia o impulsando la Iglesia. Las revoluciones nos dan, o mejor dicho, los movimientos contrarrevolucionarios nos dan muchísimas claves. En Francia, el movimiento contrarrevolucionario, que si alguno no conoce puede buscar, que es la Vendée, escrito Vendée, que busque por entender, la Vendée es el movimiento que se opuso a la Revolución Francesa. Bien, fue un movimiento popular que fue a buscar a los nobles, que fue a buscar a los eclesiásticos para que le lideraran, pero el movimiento surge del pueblo. El carlismo, quien levanta la bandera, es un funcionario de correos en Talavera de la Reina, en 1833. Es decir, otra vez, el pueblo tiene que buscar los líderes que le guíen. El pueblo tiene que impulsar, tiene que presionar. Y quien tenga las competencias intelectuales, militares, económicas, tendrá que apoyar. Pero desde luego somos nosotros los que tenemos que seguir empujando. Y desde luego ese tiene que ser el camino. Es decir, la libertad es la realización personal de la vocación personal en todos los ámbitos. Esa libertad nos lo han robado. Y esa libertad la tenemos que conservar. ¿Cómo la podemos, o la tenemos que recuperar? ¿Cómo la podemos recuperar? Impulsando movimientos sociales que obliguen a los líderes naturales a coger nuestra bandera, pero la bandera la tenemos que levantar nosotros. Los guías ya los encontraremos, o saldrán voluntarios o los encontraremos, pero si nosotros no nos levantamos, difícilmente vamos a enfrentar esta lucha entre el bien y el mal, que es la que estamos viviendo ahora, que es una lucha, que es una reedición de la lucha que se ha vivido durante muchísimos años, que se está reeditando actualmente, con lo cual volvemos otra vez a lo mismo. Son las decisiones personales y el individuo el que se tiene que concienciar y el que tiene que caminar hacia esa libertad. Bueno, pues yo creo que con esta charla mucha gente va a conocer el carlismo y le va a quitar digamos, esa pátina de algo folclórico y desfasado, ¿no?, que pueda tener y reconocer que realmente sois los libertarios de España, con todas las diferencias que pueda haber con el movimiento norteamericano, que no hay por qué irse a Estados Unidos ni a Inglaterra, bueno, más Estados Unidos que Inglaterra, a reconocer que hay un movimiento político que realmente lucha por la libertad, que no es el liberalismo, evidentemente.
Así que, bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, Carlos. No, poco más. Desde luego agradecerte esta entrevista y desde luego impulsar a todos los que nos vean a seguir investigando precisamente esa forma de conseguir la libertad, porque lo que sí que creo que tendríamos que dejar claros es que actualmente no vivimos en libertad, es una falsa libertad, lo que tendremos son libertinajes, y una dos, o somos conscientes que somos esclavos y entonces como espartacos nos podemos levantar. Mientras no seamos conscientes de nuestra esclavitud, seguiremos siendo ovejas domadas por el poder político, económico o las élites sociales. Entonces, creo que desde luego tu entrevista puede servir para concienciar a la gente y para levantar esa bandera de la verdad, verdad, con belleza, con justicia y con bondad, que es la única manera de defender la libertad. Bueno, pues tradicionviva.es, la misma editorial, y algún libro, no los tuyos, o si quieres mencionar alguno, pero un par de libros del carlismo, de la filosofía carlista, que creas que puedan ser fáciles para el que no haya seguido esa tradición y fundamentales en el sentido que resuman bien la filosofía. Hombre, más que libros, yo voy a aconsejar a algunos pensadores que están muy de moda y la gente verá como cuando leas sus frases y sus palabras se dará cuenta que algunos de libertarios se han copiado en ellos, incluso algunos anarquistas han querido coger algunos principios. Desde luego que busquen por internet Vázquez de Mella, Aparici Guijarro, Donoso Cortés, con estos tres, y habría otros muchos más. Lógicamente solo estoy reduciendo a tres pensadores del siglo XIX y del siglo XX. Con estos pensadores podrá empezar a andar y a buscar la libertad. Y desde luego aconsejo dos lecturas que no son carlistas, que una es El despertar de la señorita Prim, donde podemos de Natalia San Martín, donde se puede descubrir ese mundo tradicional que se puede volver otra vez a ello, y algunos libros de John Senior, un americano que, por ejemplo, la restauración de la cultura cristiana es una pieza clave para entender eso, esa restauración. Simplemente, y con esto concluyo, frente al progreso o al progresismo, nosotros tenemos que regresar a las raíces, regresar a los orígenes. Esa es la clave, y cualquiera de estos pensadores puede ser el inicio del hilo para descubrir el apellido de este John Senior, ¿cómo se deletrea? Es John, y se escribe Senior, Senior, vale. tal cual. Restauración de la cultura cristiana, y tiene un par de obras más, pero es sumamente interesante. Además es un americano catedrático y demás, que incluso hay algunas ideas pues que se pueden compartir por movimientos libertarios americanos, tradicionalistas. Es decir, siempre hay puntos en común, aunque después puede haber discrepancias. Muy bien, Carlos, pues ha sido una charla muy aleccionadora y bueno, pues vamos a ver lo que sucede en estas semanas y meses que, aparte de lo malo que pueda suceder, desde luego el derecho natural con la vuelta a la Constitución original de Estados Unidos, eso va a provocar un corrimiento de tierras y bueno, pues para recuperar el momento en el que el ser humano perdió el camino. Tú dices siempre Lutero. Yo en principio creo que lo primero es llegar a la Revolución Francesa, pero sobre todo porque esto viene del protestantismo, de un país protestante como es Estados Unidos. Luego habrá, yo creo que eso es lo que tú ya planteas la segunda fase. Efectivamente. Pero en la primera hay que volver a la Revolución Francesa, sí. Y luego ellos tendrán que hacer un examen de conciencia, ellos me refiero como protestantes, a todas las bondades del Imperio Español. Y ahí entonces España volverá a ser lo que era. Pero vamos, yo creo que para eso le quedan unos años todavía. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por tu invitación. Pues muchas gracias a ti por la charla y lo ameno que ha sido.